Y antes de todo, la historia está creada por Daniel Yapura. Su link va a estar en los comentarios y en la descripción. Espero que la vayan a apoyar. Sin más, disfruten de la historia. Capítulo 10. Relato de guerra. La caída de Yugoslavia, 16 de noviembre de 1940. Yugoslavia. Dentro de la ciudad de Tuzla. 13a División de Infantería Húngara, en compañía de la 14a División Panzer y 16a División de Infantería Motorizada Alemanas Estado. En actual combate Ksekeorbat, pensamiento. Cuando me uní al ejército. Lo hice pensando en mi nación y en mi familia. Ahora, solo pienso en sobrevivir esto y regresar a casa y abrazar a mi esposa y a mi hija. Esta batalla en la que estoy combatiendo puede ser la más difícil de mi vida, pero no tanto como la anterior. Pensó mientras se mostraba a sus costados la explosión de un SDKFZ-251, debido al disparo de un cañón antitanque, debido a la resistencia de las tropas yugoslavas. Oficial húngaro. Soldados, muévanse hacia ese edificio del frente. Acro, avísale a los alemanes que llamen a los aviones. Que pidan que destruyan esos antitanques que nos están haciendo pedazos. Kseke y compañía, tomen ese edificio de varios pisos y den fuego de supresión, nosotros los cubriremos. Debemos hacer que el resto de la infantería pase por este camino, solo así podremos tomar los otros edificios hasta llegar al edificio gubernamental. Kseke asintió y él junto a algunos de su pelotón se preparaban para ir a correr en el momento en que le dieran alguna señal de ello. En breve se escuchó una hora, abran fuego en su idioma natal. Él y los soldados que tenía a su alrededor, empezaron a correr hacia el edificio de 5 pisos que había señalado su oficial. Cada uno de ellos llevaba una Danubia 39M en sus manos. Pero mientras ellos corrían no se hicieron esperar los disparos enemigos. Kseke solo se dio vuelta unos segundos y vio como algunos soldados yugoslavos se levantaban de su cobertura, quedando expuesto y disparando hacia su dirección. A la vez vio como 1 o 2 soldados enemigos caían muerto ante el disparo de cobertura de su oficial y de los otros soldados. Él volvió a darse vuelta y corrió más rápido, lo mismo lo que lo seguían. Sus piernas se tensaban al intentar forzar una carrera rápida hacia el otro edificio. A la vez, su respiración parecía querer agitarse. Sus ojos podrían en algún momento dolerles y empezaba a mirar fijamente en el edificio sin mirar a otro lado, sin pestañear. Las balas enemigas le rozaban a él y a los demás, incluso algunas balas les pasaban de largo debido a la distancia. A pesar de ello, pronto escuchó un sonido fuerte por atrás, no se dio vuelta, ya reconocía ese sonido. Desde que comenzó esta campaña ese sonido le era tan familiar. Uno de sus compañeros cayó al piso, tal vez herido, tal vez muerto. Aún así él no se dio vuelta, y sintió no más lástima, así como odio al enemigo. Esperaba que sus compañeros lo matasen. Pronto él y los demás entran al edificio, corriendo buscando los departamentos adecuados para disparar desde las ventanas. Ksekeorbat, pensamiento. Esta batalla es igual de lo que he hecho, desde Subotica, hasta Novi Sad. Al igual que en ellas, esta batalla será desigual pero quedará a favor de nuestras poderosas fuerzas húngaras y aliadas. Fue lo mismo en todos lados. Una batalla excepcional, casi justa a la causa húngara, pero en uno de esos lados de combates, nuestras fuerzas tuvo que ayudar a los alemanes a una misión: eliminar a la Ustacha. Kseke y los soldados entran en los departamentos adecuados, que dan vista a donde estaba el cañón antitanque y a los soldados enemigos. Estaba listo para disparar, pero oyeron el familiar sonido de ese avión. Ese sonido les hacía poner sonrisas en sus rostros. ¿Cuántas veces ese sonido les ha salvado la vida? ¿Cuántas veces Kseke y los demás han considerado ese avión un ángel de la guarda? Porque ese avión destruye y desmoralizar al enemigo cada vez que intentan matarlos. Sí. El familiar sonido del Ju-87, cayendo en picada. Pronto vieron cómo el avión suelta su carga de 2 kilos de explosivos hacia el objetivo. Ellos se ponen a cubierto, mientras los otros veían cómo los explosivos del avión alemán hacían volar al cañón antitanque por los aires, ese cañón que los estaba despedazando. Una vez que la explosión amaina un poco, Kseke y los demás salen de su cubierta y empiezan a disparar a algunos soldados yugoslavos que parecían venir de la zona bombardeada por el Ju-87 para intentar frenar el ataque húngaro en esta sección de la calle. Nada servía mientras las tropas alemanas y otras divisiones entraban en otras partes de la ciudad. Era solo cuestión de tiempo que Tuzla caiga a sus manos. Ksekeorbat, pensamiento.
No sabía en ese momento por qué había que eliminar a un grupo político. Pronto fuimos informados que el Führer alemán consideró a la Ustacha como un grupo terrorista y criminal, que mataba a civiles inocentes, sea por diversión o por cuestiones étnicas, sean serbias, bosnias, montenegrino o húngaro, e incluso mataban a sus propios compañeros croatas. La misión que algunas divisiones alemanas tenían era la eliminación total de este grupo, así no causen terror en la zona, incluido aquellos monjes simpatizantes a la causa Ustacha. Yo y los demás estuvimos encantados de eliminar tal grupo criminal que mataba a la población por diversión o cuestiones étnicas. Es verdad que en la guerra habrá daño colateral. Se nos avisa en nuestra formación, es inevitable, pero lo que ellos hacían no tenía nombre. En ese momento mi sentido del deber y justicia gobernó mi cabeza. Me hubiera gustado saber más en ese momento, antes de ver lo que vi. Que la Ustacha era más inhumano que otros que he visto, incluso más que esos rumores que hay sobre la SS alemana. Ya que lo que vi allí, sin batallar, fue lo peor que vi en mi vida, y es algo que quiero olvidar. Kseke y los demás no detuvieron sus disparos e incluso vieron como algunos de sus compañeros iban contra la pared en los otros edificios, como una cobertura casual. A la vez algunos soldados compañeros entraban en estos edificios, tal vez para limpiar o comprobar que no haya enemigos, o tal vez para apoyar desde ese edificio y tener más cobertura de fuego. Las tropas yugoslavas en las calles devolvieron los disparos, pero estaban en desventajas. Algunos caían muertos ante las balas enemigas. Otro caía herido y gritaban de dolor. Kseke simplemente intentaba eliminar a los soldados enemigos. Si ya estaban heridos, sería difícil para ellos agarrar un arma. O sea, ya no podían pelear, y eso le parecía bien. No obstante, el rugido de una aeronave llega desde el cielo, pero con humo a su alrededor. La aeronave no había sido evacuada, el piloto estaba aún dentro. Además, la forma del avión y el color mostraba que era un avión yugoslavo, Rogoarski 3, el avión enemigo en estado humeante. Empezó a disparar con sus ametralladoras a todo lo que veía como enemigo, tanto en el edificio que tenía al frente, como los pequeños puntos que veía. El edificio donde estaba Kseke y los demás era el edificio que el avión que caiga les disparara. Kseke y algunos soldados se pusieron a cubierto, mientras otros se comieron de lleno los disparos de las balas de la 2 ametralladora Browning/FN de 7,92 milímetros que el avión llevaba. Kseke Orbat, salgamos de acá, antes que el avión se estrelló, dijo gritando. No hubo tiempo y el avión se estrelló donde estaba en su posición. Una fuerte explosión sonó en el edificio en donde estaban, mientras los restos del avión estaba en el piso, partes de la cola, mientras que el resto estaba empalado y destruido por la explosión. Incluso pequeños pedazos de metal del avión casi matan a algunos soldados húngaros que estaban allí. Kseke está aturdido. Le da vuelta la cabeza. Le retumba todo, mientras sus pensamientos suenan fuerte. A tal punto que una memoria le golpea. Flashback. Día desconocido de 1940. Yugoslavia, Vukovar, cercana a Osijek. Oficial húngaro. Escuchen, soldados. Estaremos ayudando a los soldados alemanes a eliminar a la Ustacha. No sabemos nada de este grupo, pero si el líder alemán le han dado ese deber a ello y han pedido nuestra ayuda, es por algo. Una vez que resolvamos esto, seguiremos yendo hacia los objetivos predestinados. Brekoi Tuzla, oficial húngaro. ¿Quedó claro, soldados húngaros? Señor, sí señor. Las tropas estaban siendo llevadas por camiones que habían confiscados a los yugoslavos que se habían rendido. Eso aceleraba mucho más los objetivos para tomar las aldeas y poblados yugoslavos. Incluso una infiltración era más probable para ellos, aunque no usarían esta táctica. Por ahora era un convoy de camiones con algunos autos civiles llevándolos a donde debían ir. Pronto la llegada a esta ciudad fue no de victoria ni de alegría, sino una sensación de muerte. Incluso el aire parecía mucho más pesado, agrio, inmundo, por así decir, para los soldados. Veían como las caras de los civiles eran de pésame, mientras el camión que llevaba a las tropas, que son bastante varias, incluido prestadas por los alemanes o usando también sus propios camiones, estaba serio. Veían como algunos soldados alemanes ejecutaban sumariamente a algunas personas, no más bien personas con ciertos toques de uniformes, en las propias calles de la ciudad, mientras algunos civiles aplaudían tal suceso, mientras otros parecían insultar a los alemanes o bien a los que fueron ejecutados. El conductor no entendía, pero ello decía que había pasado algo grave acá.
Pronto, las tropas húngaras llegaron hasta el centro de la ciudad, donde estaba un edificio de gobierno, ocupada mayoritariamente por oficiales alemanes. Para consternación de los soldados húngaros, incluso estaba varios miembros de la resistencia Chetniks, no, mejor dicho miembros de ello, reconocía ahora lo que usaban, eran uniformes yugoslavos, pero con la marca de la monarquía yugoslava que había sufrido un golpe de estado hace días. Pronto el oficial húngaro se acercó a ellos, confundido pero algo enojado. Se notaba en su rostro. Kseke y los demás estaban perplejos ante esto, los yugoslavos eran enemigos, no aliados, pero la situación mostraba otra cosa. Oficial alemán Weber. Oh, lo estaba esperando. Dijo sonriente Kseke y los demás no le gustó esa sonrisa. No cuando la ciudad había una atmósfera pesada. Oficial húngaro. ¿Para qué demonios nos esperan si tienes yugoslavos con ustedes? Algo que por cierto sus compañeros se olvidaron de informarnos. Dijo en un tono claramente enojado oficial alemán Weber. Oh, relájate. Se te ha llamado porque necesito que tú y tus hombres vean los uniformes de los Ustacha, así puedan dispararles y ejecutarlos. Así como ver los crímenes que han hecho. Dijo sonriente y explicativo. Oficial húngaro. Solo por eso. Se nos informó que necesitan ayuda para eliminar a la Ustacha. Dijo enojado oficial alemán Weber. Y sí que lo harán pero antes que tú y tus muchachos memoricen el uniforme y luego vayan adentro del edificio, hay fotos que ustedes verán como reales pruebas de los crímenes de la Ustacha. Los Chetniks son aliados y nos han mostrado a nosotros, en casi todo el frente yugoslavo, el uniforme Ustacha y sus crueldades. Dijo mostrando una cara cada vez menos sonriente. El oficial húngaro dio órdenes a sus muchachos, todos entraron al edificio. Kseke era el penúltimo en entrar en el edificio así le muestren el uniforme Ustacha y esos supuestos crímenes, pero antes de entrar más escuchó una oración, cuando el oficial alemán agarró el brazo izquierdo de su oficial y escuchó algo que le dejó pensando. Oficial alemán Weber, una vez que veas ese tipo de mierda que hacen los Ustachas, vas a querer no enfrentarte a ellos. Sean las órdenes que te den. Vas a querer no pelear con ellos. Dijo de manera seria y en donde sus ojos mostraban furia con una mezcla de miedo. El oficial húngaro no entendió ello y pronto sintió como el oficial alemán le soltó el brazo. El oficial húngaro entró mientras Kseke se volvió a mover rápido para entrar al edificio. Kseke y sus compañeros llegaron a estar dentro del edificio, donde los alemanes se movían de un lugar a otros, donde incluso algunos soldados con insignia SS en sus costados, llevaban prisioneros que estaba con un rostro claramente golpeado hasta el cansancio. Casi desfigurado. Si uno apostaba. Kseke se preguntaba qué tipo de cosa se había ganado el bastardo para hacer enojar a los alemanes y a la rumoreada SS. Él vio los uniformes de la Ustacha que estaba en algunas de las mesas, incluso algunas de las ventanas, pegadas, pero con letra alemán, húngaro y yugoslavo que decía, memorice este uniforme, y luego elimina a estos bastardos. Él no entendía nada, hasta que vio, como algunos de sus compañeros y su oficial, entraba en una sala. Pronto en esa sala se veían muchas fotos. Fotos que mostraba pruebas de la bestialidad que hacían los Ustachas. Personas degolladas, algunos collares de lengua, dedos y orejas. Imágenes de niños empalados. Niños de 1 a 14 años. Pruebas de un pueblo o dos quemados por la Ustacha. Fotos de personas degolladas, tanto del cuello como del abdomen. Creando un perfecto río de sangre sea cual sea el lugar. Kseke había vomitado en el piso, lo había hecho, había tirado su desayuno. La guerra si bien era terrible, no le dio asco, esto. Sí, de la peor manera, aun si eran fotos. Pronto se levantó su rostro y vio como otros de sus compañeros vomitaban. Y aguantaban de ello. Esto era crueldad pura. En ese momento vio a su oficial hablar con uno de los guardias que protegían estas fotos en esta sala y habló en alemán. Él no entendía nada de lo que su oficial hablaba, tampoco de cómo el guardia nazi le respondía. Pero demostraba que cada vez que su oficial preguntaba se le iba el color de la piel, hasta ponerse blanca. El soldado nazi también puso una cara pálida mientras parecía relatar o responder la respuesta de su oficial al mando. Finalmente, luego de unas horas, toda la 13ª división había salido de la ciudad y yendo rumbo a Bkiok, para ganar rápidamente la guerra. Kseke se acercó a su oficial y le preguntó algo que quería saber Kseke Orbat. Señor, ¿me puede decir de qué ha hablado con el oficial nazi que le puso mal su persona? Oficial húngaro. Créeme, lo que me dijo es solo información que ahora deberá informar el alto mando. Esto
No te concierne. Dijo para después mirar hacia afuera del camión. Sé que allí tuvo curiosidad y dudas, pero algo era seguro. No quería saber de la Ustacha, ya que no quería meterse con ellos por el posible horror que verá en vivo con sus ojos. Fin del flashback. Pronto. La memoria que recordó en segundos desapareció, como si le avisara de algo. Mientras sentía que algunos brazos sostenía su cuerpo, él levantó la cara aún aturdido y todo y vio que eran algunos de sus compañeros que estaban afuera del edificio. Él al ver a sus compañeros se relajó, incluso aturdido lo hizo, pronto cerró los ojos y fuera hasta la inconsciencia. Mientras afuera del edificio en que él estaba, donde era llevado por sus compañeros, aún se combatía duramente entre las fuerzas húngaras y alemanas, contra los yugoslavos leales al gobierno golpista. Incluso fuera del edificio se veía un Panzer III disparando su cañón hacia las posiciones enemigas, mientras algunos soldados alemanes se cubrían por detrás de él. N/A. En esta realidad alternativa, la Ustacha vio como una bendita oportunidad este momento de guerra, sus preparativos para hacer una independencia de la nación croata, al mando de Pavelić, en esta guerra entre Yugoslavia, democrática y golpista, contra el Reich alemán y el Reino de Italia. Pronto sus órdenes fue la eliminación de aldeas y pueblos serbios y bosnios, así como la persecución contra gitanos y judíos, este último para hacer afines al agrado al gobierno de Adolf Hitler. No obstante, el Adolf Hitler de ahora es Augusto/Hitler, que no le gusta este tipo de acto y conocedor de la historia de la Gran Guerra, ordenó la persecución total contra los miembros de la Ustacha por sus posibles y futuros crímenes de guerra, a la vez ganar el apoyo serbio y bosnio, tal como en el caso de los chetniks, leales a la monarquía yugoslava.